Prepare for unforeseen consequences. MLP Fanfic. Otra oportunidad, para otra vida. Episodio 2. Primeras ideas. Nick prestó atención a la profesora, se encontraban en clase de ciencias, había pasado un par de horas desde que la clase empezó, y la profesora estaba enseñando, un grupo de cristales mágicos básicos, que podían usarse para la redirección y almacenamiento de energía arcana. Nick obviamente ya sabía de esto, pero tenía que dar la ilusión de estar prestando atención a todo, aunque realmente solo prestaba atención, a la magia y las cosas que no sabía, tal como el funcionamiento de los taumodrones, y taumoiones, que parecían conformar la estructura de la magia básica, y a los minerales desconocidos con diferentes propiedades mágicas extrañas, algo que le dio curiosidad, pues según algunas afirmaciones, Equestria no tenía conocimiento de cómo trabajaban muchas cosas, pues usaban la magia para explicar todo lo que no entendieron, al parecer desconocían muchos hechos científicos, que el mundo humano ya sabía, y aunque parecía que tenían una idea de estas, la sociedad ecuestre estaba tan acostumbrada a la magia, que catalogaron como algo inútil cualquier otra forma de avance, ya que al tener la magia, sintieron como si no necesitaran nada más. Lo que los cegó de muchos avances científicos, que podrían haber sido muy útiles. Fue entendible, pues ya había pasado en la Tierra como 1 millar de veces, al parecer despreocupándose por la ciencia como tal. Diablos. Espero poder cambiar eso, aunque sea un poquito, pensó Nick con ideas de una ecuestría más tecnológica, o por lo menos que no pase de la ciencia en su totalidad. Entonces la maestra interrumpió la clase para dar un anuncio. Alumnos, tengo que interrumpir la clase momentáneamente, ya que hoy se programó la venida de un par de guardias reales, para darles una charla, acerca de seguridad, y la nueva iniciativa de comunicación de emergencia, así que por favor párense para que salgamos, y por favor sean ordenados, y no se separen, dijo la maestra Tangerine, con amabilidad, mezclada con seriedad más o menos estricta. Todos los potros, Nick incluido, asintieron. Entonces todos los potros se pararon de sus asientos, y empezaron a seguirla a la sala principal del colegio, muchos de los cuales estuvieron robando una que otra mirada a los flancos de la maestra, muy a la diversión de Nick. Una vez que llegaron, vieron que todos los potros de la escuela estaban reunidos en los asientos, ellos se dirigieron a un grupo de asientos. La sala principal era una sala de varios metros de altura, con piso de madera, marrón oscuro, las paredes eran de color crema ligado con marrón claro, con ventanales grandes con marcos blancos artesanales. En la pared del frente, había un enorme cartel colgante con el símbolo de la escuela, y el nombre el cual era, Santa Reina de la Esperanza. Entonces la atención de todos fue dirigida a un grupo de guardias el cual era liderado por una yegua de aspecto fuerte pero delicado, algo así como la impresión que da Lara Croft, en la Tierra. En todo caso, Nick prestó atención cuando la oyó hablar. Hola queridos estudiantes, empezó la yegua con voz estricta, pero suave. Queridos estudiantes, yo soy la señorita Golden Shield. Como tal vez algunos de ustedes sepan, entre la escasez de recursos, y las extrañas enfermedades que han atacado a gran parte de los huertos y granjas de todo tipo, ha habido una gran escasez de alimentos, ocasionando que el número de delitos en Equestria crezca a un número alarmantemente alto. Por ello, para tratar de hacer las calles más seguras, Celestia ha asignado varios grupos de guardias para cuidar tanto esta ciudad como otros pueblos. Yo soy la encargada de supervisar esta sección de la ciudad, y por tal es mi deber informar a todos los hospitales, instituciones, empresas y escuelas de nuestra presencia. Entonces ella empezó a explicar cómo serían las cosas, cómo se distribuirían, que si tenían una queja, lo reportaran a la dirección, etc. Una vez que terminó la reunión, dieron la campana del recreo y todos salieron al patio, algunos atropellando a un par de maestros quienes lucharon para mantener el equilibrio. Al final solo quedó Nick caminando tranquilamente sin ningún rasguño, pero antes de llegar a la puerta oyó un quejido lastimero a un lado. Al mirar vio una potrilla, la misma potrilla que se le había quedado viendo en la clase durante medio minuto antes de que la maestra la sacara de su trance, y si tienen curiosidad, la potrilla se excusó de que estaba distraída pensando en algo. En fin, el punto es que Nick, siendo un buen samaritano que está un poco loco, no pudo evitar querer ayudarla.
Él se aproximó, y ya a su lado, le dio un golpecito en la frente con suavidad mientras decía, oye, ¿te encuentras bien? Al sonido de su voz, la pequeña potra, batió la cabeza, y miró a Nick, y se le quedó mirando con una expresión de sorpresa que hizo sonreír a Nick por lo tierna que se veía. Sí, estoy bien, dijo la yegua tartamudeando. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Nick extendiendo su pezuña. Ah, gracias, dijo la potra extendiendo su pezuña y agarrando la pezuña de Nick, el cual la ayudó a levantarse. No hay de qué, dijo Nick, antes de seguir caminando, la potrilla mirándolo mientras se iba. Unos minutos después, Nick se encontró en el patio de la escuela, buscando un lugar solitario, para sentarse a comer. No malinterpreten, a él le gusta estar acompañado de vez en cuando, pero normalmente le gusta pasar sus ratos de soledad, no es por nada pero le ayuda a pensar, y puesto a la situación en que estaba, pensar era de las cosas que más necesitaría hacer. Para empezar necesita un lugar, un sitio donde nadie pueda resultar herido por algún fallo de sus inventos, como también para evitar que se intrometan, al menos hasta que fuese el momento de revelarlos. Después de todo, mientras no haya problemas en este mundo, iba a vivir como científico, así que qué mejor para revivir su amor por la ciencia, que ayudara el progreso de este tan bello lugar. También necesitaría un método para vigilar, quizás podría construir drones con cámaras o poner mini cámaras en edificios, o quizás, pero miren quién está aquí, si no es el nuevo, dijo una voz en tono petulante interrumpiendo los pensamientos de Nick, el cual subió la mirada para ver a un pony blanco macho, con una sonrisa presumida en su cara, con cabello rubio estilizado y extremadamente lleno de cosmético para el cabello, con un par de vetas de azul salpicando su cabello. Sus ojos también eran azul claro, y tenía un aire presumido y pedante. Su postura también lucía como si tratara de llamar la atención, como si fuese superior a los demás, aunque para Nick, él parecía una especie de ridícula versión joven de Blue Blood, a quien había tenido el desfortunio de haber conocido antes, recordando a Nick aquella vez que ese pendejo los visitó cuando era un bebé, interesado en él por el nacimiento de Nick, y lo sostuvo delante de él con su magia, solo para decir, qué feo es, antes de dejarlo bruscamente en brazos de su madre, antes de pasar a charlar pedantemente con sus padres, aparentemente criticando el matrimonio de su madre con su padre en frente de los amigos de su padre. Si Nick escuchó bien, al parecer su madre en algún momento había sido novia de Blue Blood, sobrenombre que Nick le dio, antes de que lo dejara para ser novia de su actual padre, probablemente al darse cuenta de que Blue Blood no era nada más que un imbécil arrogante, cosa que él demostró muy bien en su diatriba, de cómo lo había dejado por ese inútil inferior, refiriéndose al padre de Nick, mientras él un gran semental, que era de la realeza, bla bla bla, y lo tonta que ella era, lo que degeneró en una acalorada discusión entre Blue Blood y su padre junto con los amigos de su padre, y un par de comentarios de unas amigas de su madre que también habían venido a la parrillada que sus padres dieron para celebrar el nacimiento de Nick, en la cual, para deleite de Nick, Blue Blood salió perdiendo, pues los ponis, y sus padres en específico, eran propensos a tener un amplio grupo de amigos. Como consecuencia de esta pelea, se extendieron varios rumores de Blue Blood siendo un hijo de puta, lo que degeneró en dos cosas. Primero, Blue Blood sumergido en su propia mierda por el odio que despertó entre varios de los nobles y Manesix, a excepción de cierto séquito personal que le lamería las pezuñas por su dinero, y en una visita de Celestia personalmente para ofrecer una disculpa. Volviendo al presente, Nick miró a el potro frente a él esperando que este empezase sea cual sea la conversación que planease dar, mientras utilizaba su magia para acercar su sándwich de tomate y zanahoria a su boca, para darle un gran mordisco. Mientras tanto el pony enfrente de él siguió hablando, eres hijo de ese loco nerd de la tecnología, ¿no? Qué lástima, realmente debe ser molesto oírlo hablar de sus idioteces científicas, dijo el potro. A Nick esto le molestó, y pensó en responderle pero no quería arruinar su merienda, por lo que decidió ignorarlo pensando que no valía la pena discutir, y siguió comiendo su sándwich sin decir nada. ¿Qué te pasa? ¿Eres mudo, o es que no sabes hablar?, dijo el bravucón, ahora ganándose un par de risas de unos potros que se reunieron, probablemente para ver la reacción del nuevo al bravucón. Nick a su vez, solo lo miró por un segundo, mientras tragaba su bocadillo levantando una ceja, en su mejor cara de, ¿en serio? Antes de volver a subir su sándwich a la boca, o lo hubiera hecho de no ser por el bravucón, el cual golpeó su sándwich con su pezuña, mandándolo a volar un par de metros. Los ponis de alrededor se expectaron queriendo ver lo siguiente. Nick miró al matón con una mirada molesta pero aburrida, decidiendo que no tenía caso. Pensó en levantarse para irse a otro lado, no le importaba si le decían cobarde, pero antes de que pudiese hacerlo, una voz femenina y joven dijo, déjalo en paz.
Nick y el bravucón vieron hacia la fuente de la voz, que era una potra, la misma potra que Nick se había cruzado antes, parada detrás de él. El abusador, miró a la potra por un segundo, antes de volver a Nick y decir, ¿a poco es tu novia?, dijo el subnormal arrogantemente, ganando risas de los espectadores. Nick siguió sin importarle, siguiendo dispuesto a irse cuando pudiera, no le importaba si le decían cobarde, él no tenía ganas de pelea, y mucho menos con un idiota como este, razón por la que empezó a recoger sus cosas. El bravucón empezó a llamarlo miedoso, cobarde, y otros nombres degradantes de su elección, que a Nick le importaban un pino y medio, hasta que... «Cállate de una buena vez», exclamó la potra, aparentemente harta del bravucón, el cual reaccionó, volteándose y empujándola al suelo diciendo, «¿Qué vas a hacer al respecto, zorra?». Mientras se situaba sobre la potra ahora recostada en el suelo, mientras la excusa de potro, conocido como bravucón, porque me da pereza darle nombre a un personaje tan poco importante, se arrodillaba sobre ella, con una expresión maliciosamente pedante. Nick se detuvo ante esto, a él no le importaba en nada si quedaba como el cobarde de la escuela por escapar de una pelea, y mucho menos, lo que este potro haga o diga de él, pero Nick ya se había encontrado con la potra inocente de antes, y si la actitud tímida y mirada de cervatillo asustado eran una indicación, Nick podría decir que ella era una potra muy inocente, y si algo odiaba a Nick, por cursi que parezca, es que gente inocente, se meta en problemas, que no son su culpa, especialmente si son sus problemas, y Nick no iba a dejar que un idiota se aprovechara de una niña inocente frente a él, así que aprovechó que el potro se había volteado, para meter una patada con todas sus fuerzas, justo en las entrepiernas del mocoso estúpido, la suela dura del casco, aplastando las partes íntimas del caballo, provocando el grito más agudo que Nick había oído venir de la garganta de un hombre, segundos después seguido del sonido de un cuerpo cayendo a tierra temblando. La multitud alrededor de la escena se quedó boquiabierta por un segundo antes de que la mitad de ellos empezara a reírse del bravucón. Nick, ignorando a todos, se acerca a la potra y le preguntó, ¿te encuentras bien? La potra, aún sorprendida por la escena que sucedió frente a ella, asintió con la cabeza diciendo un suave, sí, otra vez mirando a Nick con esos enormes ojos dorados, que Nick empezó a pensar que estaban mirando directo a su alma. Nick la ayudó a levantarse, a lo que ella le agradeció con la misma voz suave, «Es mejor que nos alejemos de aquí, antes de que él se pueda levantar, ¿no crees?», dijo Nick mientras se giraba y caminaba. La potra lo miró alejarse por un segundo antes de contestar, espera», antes de seguir a Nick. Después de unos minutos, ambos se habían sentado en una banca de la escuela a comer sus meriendas, y la potra fue la primera en preguntar, «¿Y, cuál es tu nombre?». «Steloff, ¿y el tuyo?», respondió Nick usando el nombre que su madre actual le dio. «Fireflower», respondió la potra. «Oye, tú no eres hijo del señor y la señora Estelle, ¿no?», preguntó Fireflower. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Nick curioso. «Bueno, es una de las familias más famosas de toda Ecuestria, por ser amigos de las famosas Manes 6. Cualquiera que lea las revistas de Canterlot sabría de su hijo», respondió la potra. «¿Y tú las lees?», preguntó Nick. «No, pero mi madre le encantan los chismes, y ella y sus amigas no dejaban de hablar de los rumores de que el hijo de la pareja más famosa de Canterlot, enviarían a su hijo a mi escuela. Entre ella y los chismes de la escuela, es fácil enterarse». Ambos rieron ante esto. La potra parecía haber perdido su timidez después de un par de preguntas, lo cual no extrañó mucho a Nick, pues hace un minuto la misma potra le había gritado a un bravucón más grande que ella, aunque esto le hizo plantearse una pregunta. «Oye, ¿por qué me defendiste con lo del bravucón?», preguntó Nick. «Es que me pareciste buen tipo, y ya estaba harta de las idioteces de Brooke». «¿Así se llamaba?», pregunta Nick. «Sí, disfrutaba de molestar a todo el mundo, y todos en general lo odian bastante, aunque debo admitir, que me sentí un poco mal por él después del golpe que le diste», dijo la potra con un tono de voz sarcástico. Nick se rió y dijo, «Sí, tal vez me pase un poco, pero no me iba a quedar viendo como un idiota. Abusa de una niña bonita como tú sin hacer nada, ¿vale?». «Dime violento», dijo Nick con un tono de burla mezclada con seriedad. Ambos rieron ante esto. Fireflower sonrió con un poco de rubor en las mejillas, y sonriendo dijo, «Eres gracioso». Nick devolvió la mirada y dijo, «Puedo decir lo mismo de ti», respondió Nick.
Pasaron el resto del recreo charlando de la vida, hasta que tocaron la campana de clase. El resto de la clase fue relativamente normal, excepto por las exclamaciones de su mejor amigo Winlight contando cómo aparentemente todos en la escuela se habían enterado de lo que hizo Nick, y un par de susurros a sus espaldas. Cerca del mediodía Nick ya estaba con su madre camino a casa, maquinando planes para algunas cosas que él podría hacer, mientras charlaba con su madre, sobre su primer día de escuela. ¿Así que tienes una nueva amiga?, preguntó Lindelof. Sí, bastante agradable por cierto, respondió Nick. ¿Y cómo la conociste?, preguntó la madre de Nick. Bueno, nos tropezamos el uno con el otro en el recreo, la ayudé a levantarse, nos presentamos, una cosa llevó a la otra, y terminamos charlando en recreo ya que aparentemente, nos caemos muy bien, Nick respondió. La madre de Nick rió levemente. Sí, suena como una amistad para mí, y me recuerda a cómo conocí a tu padre, dijo la yegua con humor. Supongo que la historia se repite, ¿no?, dijo Nick con sarcasmo. Madre e hijo se rieron, y siguieron hablando mayormente de su día hasta llegar a casa. Lindelof abrió la puerta, y ambos se metieron a la casa. La madre de Nick se fue a sus cosas, mientras Nick siguió a su cuarto, para pensar tanto en sus inventos, como en lo que podría deparar el futuro. Al mismo tiempo, varios cientos de metros adentro de la montaña de Canterlot, entre las minas abandonadas, instalaciones de White Cannon. Laboratorios de investigación de Taumo manipulación interdimensional. Nombre clave del proyecto, Dimensional Gap. Un grupo de científicos se sentó en la cabina pequeña, rodeados de máquinas, indicadores, y consolas. Una ventana de vidrio alternado en capas por campos de fuerza mágicos y barreras de insonorización, dejaba ver del otro lado, un gran dispositivo triangular metálico, con puntas de metal romo y reforzado, que había sido llamado oficialmente como condensador. Los científicos empezaron a realizar ajustes y presionar botones, calibrando todo antes de la prueba que se llevaría a cabo. Fuera de la seguridad blindada de la cabina, en las paredes de roca reforzada, con vigas metálicas las cuales no eran usadas en construcciones normales ecuestres, había diversos agujeros en la roca los cuales tenían vidrio reforzado mágicamente, para proteger las aparatosas cámaras de grabación detrás de ellos, cada una manejada por un pony, los cuales estaban ensamblando los rollos de película, para las cámaras. Una vez todo listo y comprobado, finalmente se dio la orden de comenzar. Frente a la cabina el condensador empezó a zumbar con energía, y los científicos en la cabina, miraron cómo arcos de energía mágica, salían de la máquina y se juntaban en su centro, formando un campo de energía taumatúrgica, que cualquier unicornio a 2 millas de distancia habría sentido de no ser por placas de dispersión mágica que recubrían el cuarto por fuera. La magia se juntó en el centro, y al mismo tiempo, una nube de átomos se liberó directo hacia el centro del triángulo. Las partículas de energía mágica, se arremolinaron y ligaron con la materia, modificando los átomos y sus conexiones magnéticas curvando el espacio alrededor de estos. En conjunto, toda la reacción trabajó, combando el espacio, y los científicos vieron con asombro como una brecha interdimensional se abría en el centro del dispositivo, brillando en color morado. Los científicos celebraron y se regocijaron por su éxito, pero esto fue interrumpido cuando las alarmas empezaron a sonar. Los científicos revisaron la información para encontrar qué sucedía, y se dieron cuenta para su horror que, el portal se estaba desestabilizando. De pronto el portal se deformó y los rayos y campos energéticos y taumatúrgicos pasaron de brillar en un fucsia fuerte a un verde enfermizo. Los científicos observaron aterrorizados cómo su invención se salía de control, y sin importar qué trataban de hacer ya no podía detenerse. Vieron con miedo como objetos alrededor de la sala, empezaron a flotar, y sintieron, como si sus cuerpos se estiraran y aplastaran, como si el espacio mismo se retorciera sobre ellos, pese a que no hubiese deformación visible en ellos. Y entonces un potente destello seguido por una fuerte explosión sacudió las instalaciones. La ventana de la cabina fuertemente blindada se desintegró bajo la explosión, la cabina fue aplastada como una lata de refresco vacía, y los científicos fueron convertidos en ceniza antes de que supieran qué pasó. Los ponis de las cámaras en las paredes, vieron por una fracción de segundo como las ventanas mágicamente reforzadas que ni una hidra podría romper se desmoronaban frente a ellos, antes de que la onda de presión encapsulada en el pequeño espacio en el que estaban, los aplastara en una bola de carne y hueso ultra comprimido antes de ser desintegrados por la bola de energía cientos de veces más caliente que la superficie solar. En ese mismo momento. Punto de vista, Nick.
Nick se encontraba sentado en su habitación frente a un mapa de Canterlot que le había dado su padre. Él estaba buscando un lugar que pudiese usar como laboratorio barra fuerte personal. Él y sus padres actuales vivían en las afueras de Canterlot, muy cerca de los bosques de Canterlot. Adentrándose en el bosque está la chatarrería de Canterlot, donde se tiraban todos los desechos y excedentes de Canterlot, y se les dejaba en un espacio restringido. No era ilegal sacar basura, pero sin embargo, se le restringía para disuadir a los animales de entrar. El lugar podría servir de un sitio de abastecimiento, para conseguir materiales. Ahora, sobre el fuerte, bueno, usando materiales de la chatarrería ya mencionada podría construir un fuerte en el bosque, pero le llevaría un tiempo. De pronto Nick interrumpió sus pensamientos al sentir un escalofrío eléctrico, desde la base de su cuerno hasta la base de su espalda. Entonces empezó a sentir como si de pronto el espacio a su alrededor se curvara, deformando su cuerpo pero sin ningún efecto visible. Nick no lo entendía por un segundo, pero de pronto reconoció la sensación. Fue exactamente la misma sensación que sintió segundos antes del accidente de Black Mesa. Nick, de un salto, se acercó a la ventana de su cuarto, esperando equivocarse, pero solo confirmó sus temores al ver que los edificios en la distancia ondulaban, producto de la deformación espacio-temporal que oscilaba demasiado ampliamente como para ser apreciado en la cercanía. También alcanzó a ver a unos cuantos ponis en la calle que parecían confundidos y algunos asustados, ya sea por la sensación en sus cuerpos o por el extraño espectáculo que se apreciaba en la lejanía. Todo se interrumpió abruptamente, cuando un fuerte temblor sacudió toda Canterlot y la montaña de la que colgaba. Nick solo pudo sentir cómo su estómago se revolvía al pensar en la posibilidad de revivir un evento traumático de su pasado, y por un segundo realmente sintió ganas de vomitar. Su autoconvalecimiento fue interrumpido por su madre, que irrumpió en su habitación, preocupada por su bienestar, preguntando cómo se encontraba. Nick la tranquilizó diciendo que estaba bien. Lo siguiente fue preguntarse qué habrá sido eso, y por lo que podía ver Nick desde la ventana de su cuarto, no eran los únicos. Después de un par de frases, la madre de Nick se fue abajo y Nick se quedó mirando el mapa frente a él, solo que ahora con preocupaciones muy distintas. Un par de horas más tarde. Nick se encontraba en un claro de gran tamaño que parecía perfecto para la construcción de su fuerte. Él había salido con el pretexto de ir a jugar, pues aparentemente en Equestria se consideraba seguro dejar que los potros salieran a la calle, siempre y cuando volviesen antes del atardecer, lo que era extraño, tomando en cuenta los numerosos incidentes involucrando potros alrededor de Equestria, pero en fin. Nick sacó una bandera que constaba de un palo y un trapo sucio, y la clavó en el piso. Él también. Se había confeccionado un carrito, con una caja y unas tablas sujetas con cinta adhesiva y cuerda. Nick iba a utilizarlo para transportar las piezas de chatarra. Gracias a Dios había logrado dominar su magia lo suficiente como para usar la levitación de manera fluida, porque habría sido jodidamente difícil construir cualquier cosa con pezuñas. Una vez que Nick eligió el lugar que usaría para el fuerte, él se giró y se marchó en dirección a la chatarrería de Canterlot, para buscar los materiales y empezar a construir. En el camino por el bosque, él no pudo dejar de pensar en el incidente esta mañana, por cómo afecto a la realidad le recordaba a las anomalías provocadas por la cascada de resonancias, pero no podía estar seguro de que era sin alguna forma de monitorear las fluctuaciones espacio-temporales. Nick hizo una nota mental para esto, y siguió su camino. Un rato después, Nick había llegado a la chatarrería de Canterlot. Por suerte logró encontrar un agujero en la cerca por donde él y su carrito podrían entrar fácilmente. Nick encontró que los materiales aquí serían bastante abundantes. Afortunadamente la arquitectura pony estaba más orientada a la imagen artística, y no tanto a la resistencia, lo que era normal, considerando que aquí las tormentas no pasaban de un simple viento fuerte. Como los Pegasos controlaban el clima, esto producía un gran número de excedentes que no se utilizaron en las construcciones para conservar el sentido del arte. Nick se habría frotado las manos en codicia si tuviera manos. Paso siguiente, procedió a cargar su carrito improvisado con todo lo que considerara útil. Otra cosa que le hizo un gran favor a Nick es que aparentemente el alambre de cobre y las piezas de cobre eran muy usadas y comunes, por lo que el material para los cables y electroimanes no sería problema. Después de un rato Nick partió con su carro lleno de piezas de metal, tornillos, tuercas, tablas de madera, tubos, alambres, y todo lo que consideró posiblemente útil. Al llegar a su lugar elegido, Nick ya tenía pensado cómo empezar. Primero se centraría en construir una habitación donde pudiera alojarse, la cual iría ampliando conforme a sus necesidades. Por ahora lo único que necesitaba era una habitación donde poder construir una fuente de poder para luego usarla en sus próximos inventos.
Y con eso Nick empezó a construir, usando tablas de madera, y cabillas metálicas construyó la estructura principal, luego procedió a poner placas de hojalata, en la estructura para formar las paredes, utilizando un martillo y una pica para hacer agujeros en la hojalata de aluminio delgado, y luego sosteniéndolos en su sitio con alambre de hierro hasta que pudiera fabricar un taladro, o un soplete para fijarlos bien. Después de un rato más, Nick ya tenía una pequeña cabaña de hojalata y madera, que iría ampliando con el tiempo. Entonces Nick oyó una fuerte corriente de aire sobre él. Al mirar hacia arriba vio a nada más y nada menos que Fireflower. La Pegaso se encontraba haciendo acrobacias, como Nick se enteró al verla hacer varios giros cerrados, piruetas, y trucos distintos. Nick miró con asombro cuando la Potra empezó a girar en círculos de forma que su estela dibujase un círculo de rojo, amarillo y naranja en el cielo. La Potra siguió aumentando la velocidad, hasta que Nick pudo reconocer los inicios de un campo de vapor presurizado por la fricción del aire, fenómeno que suele producirse cuando un objeto se acerca a la velocidad del sonido. Entonces en el último momento, la Potra cambió de ángulo al mismo tiempo que cerraba su trayectoria de giro, lo que se tradujo en ella girando hacia arriba, y por el centro del círculo que acaba de crear, aprovechando para dar un último gran impulso, rompiendo la barrera del sonido, provocando un gran Sonic Rainbow, solo que al extenderse la onda de colores y viento mágicamente ionizado, también mezcló y empujó los residuos del círculo de estela, que momentos antes la Potra dibujó en el aire gracias también a la ionización mágica, resultando en un estallido de rojos, naranjas y amarillos, que hizo parecer, que en el cielo, una hermosa flor, hecha de fuego, se hallaba flotando en el cielo. Un espectáculo impresionante, tuvo que admitir Nick. Entonces, desvió su mirada a la pequeña Pegaso, que seguía un rumbo directo en picada. Me pregunto si practicara para algo. Entonces, notó algo extraño. ¿Por qué ella no está cambiando de dirección?, se preguntó Nick, mientras la veía acercarse cada vez más a la Tierra. Ok, esto empieza a ser preocupante. Cuando vio a la Potra desaparecer, detrás de los árboles, pensó, mierda, antes de correr hacia el lugar donde la vio caer. Unos minutos antes, punto de vista, Fireflower. Qué aburrimiento, pensó Fireflower. Desde que llegó de clases no tuvo nada más que hacer excepto permanecer sentada, en su cama, aburrida sin nada que hacer. Sus deberes estaban hechos, y cada una de sus tareas había sido terminado con saña y dedicación. La yegua sonrió ante esto, al mirar a la pequeña torre de libros en su escritorio. Ella era una Potra que se esmeraba en su trabajo, o por lo menos eso aspiraba. Ella realizaba todos sus trabajos, y se esmeraba mucho en la matemática, y otras áreas escolares en general. En el deporte ella lo daba todo, fuese la mejor o no, pues al dar lo mejor de sí aun cuando nadie la felicitara por ello, ella por lo menos podía saber que se esforzó, y que había hecho bien su trabajo. Ella podía sentir gratificación a sí misma cada vez que terminaba un examen o grupo de ejercicios, o tarea en general, porque ella sabía que lo intentó lo mejor que pudo, y que si salía bien todo estaría bien, no importaba si fracasaba a veces, ella podría aprender de sus errores, y hacerlo bien la próxima oportunidad. Ella era una yegua que se esforzaba, y ella estaba orgullosa de ello, pues nadie podría negarle jamás que por lo menos ella trabajaría hasta el cansancio, para hacer las cosas bien, y ella estaba orgullosa de ello. Eso sin embargo, no le quitó el hecho de que estaba aburrida como el coño ahora mismo. Lo más emocionante que ocurrió desde que llegó a casa fue aquella extraña explosión, que casi la hizo saltar de sus cascos y pegarse al techo como una araña con alas, pezuñas y cara de pony. Espero que nadie se haya lastimado, pensó la Potrilla. Entonces empezó a imaginarse, qué clase de cosa podría haber producido tal explosión. En una de estas simulaciones imaginarias dentro de la cabeza de la pequeña Potrilla, terminó en una visualización de un pony chamuscado con ojos viscos, parado en medio de un cráter, enfrente de una estufa destruida, diciendo: es que no sé qué fue mal. La Potra se rió frente a esta imaginaria escena que ella había creado. La Potra entonces miró al otro lado de su cama, para ver un póster de Free Blast, en su pared. Ella, al igual que muchos otros, era una gran fan de la acróbata más famosa, de la historia actual. Free Blast era una joven yegua ex Wonderbolt, que se retiró de la fuerza, para trabajar sola como acróbata. Ahora esa joven yegua, en no menos de 3 años, era conocida por sus increíbles y peligrosas acrobacias, que a veces desafiaban a la muerte misma, siempre con su gran lema, vive, hasta que duela. Para Fireflower, ella era su heroína personal, desde aquella vez que sus padres la llevaron, a ese show acrobático.
Desde entonces su hobby preferido había sido la práctica de piruetas en sus tiempos libres, aunque ella realmente no deseaba convertirse en acróbata profesional, porque tenía cierta parte de pánico escénico, y más que todo porque la fama y la fortuna no fueron algo que ella realmente deseara. Por ahora se contentaba con hacer sus maniobras aun cuando nadie las viera. Y hablando de piruetas, ella pensó mientras se volvía a mirar por la ventana de su habitación, con una sonrisa en su joven cara, mientras miraba hacia el bosque junto a Canterlot. Ella se paró y se dirigió hacia abajo por las escaleras. Mamá, llamo la potranca. ¿Qué hija? Respondió la madre, desde el sofá mientras leía un libro, mientras, su esposo barría al piso frente a ella. ¿Puedo ir a jugar? La potra preguntó con inocencia un poco remarcada. Claro, hija, solo vuelve antes del anochecer, dijo la yegua desde el sofá, su marido aún barriendo la sala frente a ella. Gracias, dijo la potrilla, antes de salir corriendo por la puerta de la casa. En este momento el marido dejó de barrer, miró a su esposa. ¿Me vas a pagar por esto, cierto? Preguntó el semental. Cállate y trabaja, aún te queda la mitad de la casa para limpiar. Y también tienes que lavar los platos al final, respondió la yegua. El semental se limitó a mirar a la yegua con una cara seria. La yegua levantó los ojos de su libro y los fijó en su esposo. ¿Qué, acaso no quieres diversión en la cama? Respondió la yegua. El semental, después de un par de segundos de observación, suspiró, y siguió su trabajo. Volviendo a Fireflower. Ella remontó vuelo en cuanto salió de su casa. Y se dirigió al bosque. En cuanto encontró un lugar cómodo para sus acrobacias, dio rienda suelta a sus alas, y comenzó el espectáculo. Entre vueltas y giros cerrados, pasando por todo tipo de piruetas, dejando una estela de rojo, naranja y amarillo detrás, dibujando intrincados lazos en el cielo, la potra estaba divirtiéndose mucho, combinando vueltas y maniobras, de todas las formas que se le ocurría. La potra estaba en su elemento, y estaba decidida a dar todo un espectáculo aun cuando fuese solo para sí misma. Finalmente una gran idea se le ocurrió, no había mejor idea para una gran acrobacia que su movimiento estrella. Con determinación en el alma, empezó a girar tan rápido como sus alas le permitían, al menos sin romper la barrera del sonido. Finalmente, cuando todo estaba listo, giró hacia arriba, manteniendo la mirada, en el centro del círculo de vapor de agua mágicamente ionizada por su magia Pegaso, y entonces volvió a bajar, y justo al pasar por el centro dio a sus alas toda la fuerza que pudo, rompiendo la barrera del sonido. Por un par de segundos, el mundo se desvaneció, en un gran borrón, antes de volver a foco, acompañado por el sonido de una reimplosión sónica. Al mirar atrás, Fireflower vio una gran flor de llamas, expandiéndose en el cielo. Esto era lo que más adoraba. Ella pudo sentir la velocidad, el viento en sus alas, todo la hacía sentir tan viva, tan poderosa. Si alguien la viera ahora, estaba segura de que se quedaría con la boca abierta. Si sus compañeros de clase la vieran, tal vez la respetarían más, y dejarían de molestarla de una vez por todas. Y si ese chico nuevo la viera de nuevo ahora, el otra vez, pensó ella, ese chico que conoció en la escuela, había sido un pensamiento regular para ella, fue la primera persona que no la trató como una tonta, a diferencia de casi todos en Canterlot. Desde que llegó a la escuela un año atrás nadie le había tratado bien. Él fue el primer amigo que tuvo, desde siempre, incluso la defendió de ese idiota, aunque bueno, no se habría metido en problemas si ella no lo hubiera defendido antes. Por cierto, ¿por qué diablos lo defendí? No lo conocía de nada, solo lo vi en la clase con su bonita melena azul elegante, y piel gris plateada brillante, y esos ojos penetrantes, tan inteligentes, tan... Su algarabía de pensamientos fue brutalmente interrumpida, por la sensación de una rama golpeando su cara a la dolorosa velocidad de Mach 1. Lo siguiente fue un montón de ramas, hojas, y un épico faceplant contra la tierra lodosa. Al mismo tiempo, punto de vista, Nick. Joder, 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 repetía Nick en su cabeza, mientras corría hacia donde vio caer a su amiga Pegaso. Por suerte el lugar parecía ser bastante cerca, por lo que no le tomó mucho. Al llegar vio a una Pegaso sentada en la tierra sobándose el rostro, con varias raspaduras, en el cuerpo. ¿Te encuentras bien?, preguntó Nick, dándose a conocer. La potra volteó su rostro hacia Nick, y al verlo, puso una cara perpleja, aparentemente sin saber qué decir. Nick tuvo que evitar reírse de lo terriblemente tierna que se veía. La potra al parecer volvió a recuperar compostura. Entonces, dijo. Sí, estoy bien. Stelov, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella.
Bueno, yo estaba construyendo un fuerte donde pueda hacer mis inventos, cuando vi una Pegaso realizar un espectáculo aéreo, muy impresionante por cierto, la cual después de haber atentado a convertirse en una acróbata aérea, empezó a caer en picada entre los árboles, antes de aterrizar directo sobre su cara. ¿Y tú qué hacías?, dijo Nick con honestidad mezclada con humorismo sarcástico. Oh, solo lo típico, ya sabes, estirar las alas, admirar el paisaje, restregar mi cara contra el suelo a velocidad supersónica, respondió la potra, siguiendo el juego de Nick, igualando su propio sarcasmo. Entonces ambos rieron al unísono. Veo que sigues siendo tan agradable, como en esta mañana, dijo Nick. Puedo decir lo mismo de ti, dijo Fireflower. Entonces ¿puedo llamarte Fire?, preguntó Nick. Solo si me dejas llamarte Estelle, dijo Fire. Por mi perfecto, bueno Fire, ¿acaso practicabas para algo, ya sabes, con eso de las acrobacias? Nick preguntó. Bueno, sí, aunque no practicaba para ningún evento realmente, solo lo hice porque, me gusta, ¿sabes?, respondió Fire. El viento en mi melena, la sensación de velocidad en mi piel, la tierra en tu cara, dijo Nick interrumpiendo las palabras inspiradoras de la potra. Ja, ja. Bueno Estelle, señor de los chistes. Dijiste que estabas construyendo un fuerte, ¿podría por favor señor Estelle, decirme para qué?, dijo ella en un tono fingido de clase, mientras ponía una exagerada cara de súplica. Otra vez ambos rieron al unísono en sus propias tonterías, y entonces Nick respondió. Bueno, te dije que soy algo así como un inventor, ¿no?, preguntó Nick. Bueno, creo que mencionaste algo sobre eso, cuando hablamos en la escuela, dijo Fire, rememorando el evento. Bueno, estaba construyendo un lugar donde pudiera guardar mis inventos y probarlos también, respondió Nick. ¿Y tus padres te compraron los materiales?, preguntó Fire. No, yo los conseguí en realidad, en la chatarrería del bosque, responde Nick. La potra se mostró confundida. ¿Y por qué no le pides a tus padres?, preguntó ella. Bueno, es que ellos ya tienen mucho trabajo y no me parece justo pedirles más cosas cuando de por sí ya tienen problemas con abastecerme, normalmente. La voz de Nick se fue apagando cuando empezó a notar algo que se arrastraba detrás de Fireflower. Algo que de seguro no se suponía que deba estar allí. La potra notó la preocupación en el rostro de Nick, y inmediatamente le preguntó qué pasaba. Cuando este no respondió, ella siguió su mirada, hasta ver algo muy extraño. Un animal. Era pequeño, y tenía una piel exoesquelética, similar a la de un cangrejo. Pero no era un cangrejo. Tenía 4 patas, 2 atrás y 2 al frente, estas últimas mucho más largas. Tenía pequeños pelos, y no parecía tener ningún ojo visible. La potra se sintió sorprendida, y un poco asustada de esta extraña criatura, aunque, ella se sintió aterrada cuando la criatura saltó directo a su cara, su vientre al aire, revelando una gran cavidad llena de pinzas y púas listas para clavarse en su cara y aferrarse a ella. Por suerte eso jamás pasó, pues la criatura fue interceptada por un palo de madera envuelto en un aura azul, enviándola al suelo, con el sonido de pequeños huesos rompiéndose, y un pequeño borboteo de la criatura muriendo. La potrilla se giró para ver a Nick, o Estelle, como ella lo conocía, su cuerno brillando con el mismo aura azul eléctrico. ¿Estás bien?, preguntó Nick. Él esperó que respondiese a su pregunta, pero en cambio ella señaló su pezuña tras él y gritó, «¡Cuidado!». Nick se dio la vuelta, justo a tiempo para batear otra de las criaturas, con la rama, la cual se rompió con el golpe. «Uf, estuvo cerca», dijo la potra. Pero entonces ambos oyeron un chirrido detrás de ellos. Al darse vuelta, vieron a otra de estas criaturas, pero esta era de color negro. La criatura saltó, su objetivo siendo la pobre potra. Por desgracia, Nick fue más rápido, interponiéndose entre él y la potra, interceptándolo con su pezuña, y enviándolo al suelo aplastándola bajo su pezuña, pero lamentablemente no lo suficientemente rápido como para evitar que la maldita criatura clavase un par de colmillos negros en su pezuña. Nick miró el cadáver aplastado de la criatura y empezó a sentirse mareado. Perdió el control de sus piernas, cayendo al suelo como una sensación de ardor, subía por su pezuña. Su visión comenzaba a borrarse. Lo último que vio antes de perder la conciencia, fue la cara aterrorizada de Fireflower, lágrimas cayendo por sus mejillas, luego todo se volvió negro. Continuará. Oh, sí.
Y 100 suscriptores, joder, yo pensaba que no llegaría a más de 20, gracias a todo el mundo que visita mi canal, sé que muchos querían que continuara el fanfic de Un Mundo por Otro, pero cuando pregunté todos quisieron este fanfic, así que, bueno, además también continuaré ese fanfic, no se preocupen. También perdón si la animación no expresaba muy bien la historia, pero tengan en cuenta que soy un principiante en esto. En fin, gracias por ver mi canal, y por suscribirse, hasta otra Clockman. Mercy.